Bueno, comenzamos porque también tenemos un día muy llenito hoy. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí, a las que ya estaban y a las que vinieron ahora recién. Nada, solo explicaros brevemente que esto forma parte de un programa que se llama Crear Situaciones, que es un programa de reflexión de arte, pensamiento crítico en relación a lo curatorial, ¿no? Un saber que tiene que ver con lo curatorial. Entonces estamos reflexionando alrededor de la exposición que está ahora mismo en el Santa Mónica, que tiene que ver con deporte. Esta es la tercera sesión de una serie de sesiones que son abiertas, en las cuales queremos poner sobre la mesa un montón de debates en relación a el deporte. En este caso, hemos invitado a Heidi Ramírez, una compañera luchadora en muchos de los sentidos, videoartista, y que nos va a hacer una reflexión sobre cuerpos femeninos, ¿no?, en deportes de contacto y qué supone eso. Bueno, a nivel de muchas capas que seguramente ahora ella la explicará mucho mejor que yo. Nada, muchísimas gracias. Tenemos una pequeña contraprogramación de la realidad que nos afecta, el racismo estructural, institucional que nos afecta hoy día. Entonces, hoy vamos a cortar un poquito, no vamos a dar tanto espacio al debate porque iremos a una manifestación que está convocada ahora a partir de las 7, pero no queríamos dejar de escuchar a Heidi, ¿no? Sí. A partir de las 8, ¿no? 7:30, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, nos alargaremos hasta la que nos diga Heidi y luego nos vamos para allá todas, ¿sí? Muchísimas gracias por venir. ¿Sí? Heidi. Gracias, David. Gracias, Angeli, también. Bueno, buenas tardes. Tenía muchas ganas de dar esta charla y realmente creo que es de las… A ver, me motivan todas las charlas, pero esta en concreto es algo viejo pero nuevo para mí, ¿no? Como poder poner en palabras muchas cosas que vivo y practico como atleta y también como distintas reflexiones que este espacio también me ha dado como la oportunidad de ponerlo un poquito como en guionizado, ¿no? Entonces, creo que hay muchas ramificaciones y muchas ideas de las que poder hablar a partir de la presencia de mujeres y feminidades en los deportes de contacto y cómo esto mismo, ¿no?, esta presencia desafía mucho, ¿no?, esta misma idea de la presencia desafía mucho la idea que tenemos como roles de género. Gran parte de la charla se centrará en hacer un pequeño recorrido fotográfico visual, que ya veréis que no es solamente, como estáis viendo aquí ahora detrás, no es solamente a partir de fotografías, sino a partir de distintos registros que he podido agarrar de internet para poder ver cómo, ¿no?, cómo estos elementos fotográfico-visuales han sido empleados para documentar la participación de las mujeres en los deportes de contacto, pero también para construir estereotipos alrededor de sus cuerpos y en muchos casos para restringir y controlar su representación, ¿no? Además también como de otras ideas. Con esto de otras ideas, lo que también quiero dejar claro es que esto no es una narrativa lineal en donde haya una consecuencia directa entre una cosa u otra. O sea, no es que, yo qué sé, si pusiéramos, ¿no?, si seguimos como incluso estos TikToks, no es que haya uno que tenga que ver con el otro o lo mismo como con distintos conceptos que explicaré, sino que es más bien toda una serie de imágenes, de discursos y de contextos que se solapan, se contradicen, se reformulan también según las épocas, según las objetividades, según quien lo entienda. Entonces, como no hay un principio, ni un nudo, ni un desenlace, lo que vamos a poder ver hoy es distintos desplazamientos, distintas tensiones y sobre todo, ¿no?, por la parte que me toca, distintas luchas también. Entonces, la intención no es llegar a una conclusión cerrada, sino que realmente que podamos abrir preguntas y que podamos ver cómo esto se amplifica cuando hablamos de deporte, de género y de representación visual. Entonces, vamos a analizar, vamos a charlar sobre qué archivo visual tenemos delante. Vamos a hablar, por ejemplo, de la feminidad, pero también de la monstruosidad y también de la masculinidad. Adentrando también intentando quitar un poco de polvo, ya avanzando, ¿no?, a esta idea incluso de la masculinidad asociada únicamente a los sujetos hombres, que es algo que rechazo completamente. Desde hace un rato habéis podido ir viendo estos vídeos que forman parte de mi algoritmo de TikTok. Yo literalmente solo he entrado a mi aplicación, he puesto captura de pantalla e he ido como capturando todo lo que he visto. No se necesita la gran búsqueda, ¿no? Y claramente, al consumir estos vídeos,
también consumo los comentarios que hay en estos vídeos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es muy fácil ver en este tipo de contenido pues distintos comentarios. Podemos encontrar desde pareces un hombre a tanto músculo no te queda bien, qué desagradable, debería haber un límite, ¿no? Como hasta aquí, pero después ya además aquí te has pasado. ¿No? Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué significa la idea de pareces un hombre? ¿Qué significa que den asco tantos músculos, ¿no? Estas ideas encapsulan una forma de violencia simbólica que tiene tintes transfóbicos y racistas, ¿no? Como este supuesto insulto de pareces un hombre, desde la idea de pretender deslegitimar a una mujer por salirse del canon femenino, equiparándola a parecer un varón como agravio, esconde como diferentes tintes, ¿no? Estos pensamientos no solamente refuerzan el binarismo de género, ¿no? Lo que se entiende como hombre-mujer, sino que también se denigra a las personas trans y en particular a las mujeres trans, a las que con frecuencia, ¿no? Se les espeta el pareces un hombre como forma de negar su identidad y su expresión de género. Y también, por supuesto, a mujeres cis que no encajan en los estereotipos que entendemos de feminidad. Y, por supuesto, tiene un componente racista que iremos viendo más adelante en relación a cómo a las mujeres negras se las ha masculinizado en el imaginario social de una forma peyorativa. Y en el deporte en concreto, más adelante también podremos verlo, ¿no? Como el cuerpo de una mujer negra, por no entrar en ese patrón de canon blanco delgado o incluso atlético delgado, también queda como separado de eso. Entonces, al calificar a una mujer de musculosa, como hombre, lo que estamos hablando es de un disciplinamiento del género. Es una forma de policear o de hipervigilar qué límites tiene la feminidad y se castiga también, ¿no? Como qué rasgos o qué capacidades, las cuales han estado adjudicadas tradicionalmente a los varones, como por ejemplo la fuerza, la musculatura, pero también la agresividad deportiva, ¿no? Como tocando en concreto los deportes de contacto, o incluso la valentía o la disciplina, ¿no? Como formas de reforzar que esas ideas no pertenecen a las mujeres, ¿no? Hay como una cultura dominante que ve lo femenino como un apéndice, es decir, ok, muy bien, podéis participar, genial con vuestras cosas, pero sin amenazar la superioridad masculina. Entonces, cuando una mujer sobresale, cuando rompe ese guión, digamos que cuando una mujer tiene mucho talento, ¿no? Esto no es debido a su mérito propio, sino que es una anomalía. Ah, wow, esta sí, ¿no? Pero es como lo del montón de Aquí no hay quien viva, pues de ese montón un poco regular, ¿no? Porque no se entiende a esas subjetividades como algo que realmente tenga la potencialidad de destacar, sino en relación siempre a cómo actúan las otras subjetividades masculinas, ¿no? Como esa hegemonía. Entonces, esta visión binaria se refleja en la visualidad deportiva. Es decir, en las fotografías, en los vídeos, en distintos registros, incluso en registros escritos, ¿no? Como en descripciones, que también más adelante veremos algún ejemplo pequeño. La idea es siempre, ¿no? Como proteger esta feminidad. Muy bien, hacer deporte, muy bien tal, pero hoy el maquillaje, hoy el peinado, hoy la vida familiar. Y como decía, estos son muchas capas. Yo vengo aquí a poner sobre la mesa distintas cosas, pero que en realidad luego yo hago la mitad de esas cosas también, ¿no? Porque al final entramos también como en dinámicas propias de quien practica un deporte. Quiere decir que no hay nada de malo en maquillarse, no estamos en 2005, no hay nada de malo en depilarse o no, a mí no me importa eso, sino ¿no? Cómo esto actúa dentro de una estructura. Muy bien, ¿cómo creéis que debería lucir un atleta de deporte de contacto? ¿Qué os viene a la mente? Es retórica la pregunta, que si no, no tenemos tiempo. Entonces, no sé, contestéis, que a mí me gusta mucho hablar. Vale. ¿Qué tipo de visualidad realmente no tenéis en vuestras mentes cuando hablamos como de atletas en deportes de contacto? Bueno, mi idea es intentar responder un poquito a esto. Yo antes he ido poniendo un poquito ¿cómo se llama? Bueno, estos TikToks, me sale esta curaduría, para un poco ir llenando el buche de distintas cosas. Para mí es muy natural, porque yo lo consumo, es mi algoritmo. Pero yo pensaba, ostras, quizá
para otra gente pues consume otras cosas. Quizá otra gente está en TikTok moda o TikTok, ¿no? Como no todo el mundo está en TikTok deporte y está bien también. Entonces, ¿qué tipo de visualidad tenemos cuando hablamos de todo esto, ¿no? He traído 2 proyectos que yo creo que pueden también como llenar como quizá este vacío, ¿no? El primero es esta serie de fotografías, hay más, yo solo he escogido 3, que es de David Jaebon, que se llama Combatientes. Y básicamente lo que hace David es, como en modo retrato, ¿no? Presentarnos a distintas mujeres que practican artes marciales en Seattle y las presenta en los gimnasios, donde además muchas veces somos minorías y lo hace como con el objetivo de visibilizar, ¿no? Es mucha nuestra experiencia de ir a un espacio de deporte y encontrarnos que quizás somos 1, 2, máximo 5, ¿no? Como con los dedos de la mano. Entonces, con esta idea realiza este proyecto que tenemos por aquí. Y luego también os quería enseñar este otro, que es de Delila Montoya, que se llama Woman Boxers, The New Warriors, ¿no? En donde también retrata a distintas boxeadoras profesionales de Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas fotos? ¿Qué prácticas corporales o qué prácticas y gestualidades estamos viendo en estas fotografías? ¿Qué contextos culturales podríamos intuir? O, por ejemplo, ¿por qué está esta foto con los tacones? ¿Qué nos llama la atención de aquí? O si vamos a la anterior, este magnífico brilli-brilli en el sujetador deportivo, me parece estupendo, me da mucha envidia. ¿No? Como qué detalles estamos apreciando, qué imaginería estamos viendo, ¿no? En relación a todo este mundo de los deportes de contacto. Claramente estos son hay proyectos muy concretos. Luego, si cada una se pusiera a fotografiar, le llamaría la atención distintas cosas. Pero de repente creo, ¿no? que podemos ir intuyendo distintas cosas que también nos llenan este buche, ¿no? Como este estómago, en relación a distintos contenidos visuales que voy a ir presentando en la charla. También es cierto que quizá para entender estas fotografías es necesario viajar un poco al pasado y entender cómo, de alguna forma, ¿no? La fotografía ha oscilado mucho, ha bailado mucho entre la representación de la idealización, ¿no? Como de esta superheroína, de esta persona que ¡ah! Qué cuerpo y todo lo que lleva en sí, ¿no? Qué éxito, qué disciplina, qué todo, ¿no? Qué capacidad, qué potencialidad, pero también la demonización o burla. Qué cuerpo, qué disciplina, qué obsesión, ¿no? Como en esa misma moneda tenemos como distintos matices. Entonces, para entender cómo se da este baile, yo os propongo empezar este recorrido un poquito por el inicio. No sé si será el inicio, tampoco me importa porque al final el discurso es el mismo, pero es un inicio. En el siglo XIX, las mujeres forzudas o luchadoras, también llamadas sansonas, que a mí el nombre me parece como de perrito, me gusta mucho, que Sansona viene de Sansón, que es este personaje mítico de la Biblia, eran representadas como objetos de feria o presentadas en concursos como espectáculo para curiosidades, cosa que también toca, ¿no? Como a la experiencia de las personas negras, que también éramos expuestas en zoológicos, etc. Las mujeres fuertes de circo se enmarcaban como fenómenos y los promotores las equiparaban pues, a otros freaks, ¿no? Y de esta forma satisfacían esta fina línea entre la fascinación y la exotización. En esta litografía, a quien tenemos es a Elise Serafín, que es natural de Alemania y la cual, con su fama, la tía se recorrió toda Europa Central. ¿Y qué hacía? Pues su reclamo era que tenía mucha habilidad para levantar pesas y para ejecutar, ojo, malabarismos con balas. Yo la iría a ver, o sea, el reclamo es potente, ¿no? Entonces, es también como desde esta práctica que además, ya lo explicaré más adelante, toca mucho con deportes muy actuales como el powerlifting u otros, ¿no? En donde el levantamiento de pesas pues, está muy a la orden del día. Igualmente, no es en esto en lo que quiero que os fijéis, quiero que os fijéis en sí, en su dibujo, y vamos avanzando a otras cosas. Pasen y vean una mujer que vale por 6 hombres. Esta que tenemos aquí es a Atleta,
que es la mujer más fuerte del mundo. Literal, hay otra imagen que no he puesto y ahora me da mucha pena, que es ella arrastrando un camión con los dientes. O sea, Arteta estaba muy fuerte y yo creo que es algo que hay que como que reconocérselo. De estas imágenes, ¿no? De estas Sansonas, estamos hablando de finales del siglo XIX. Y diréis, vale, Heidi, pero es que ya no hay... Bueno, esto es algo que también podríamos discutir como para otro taller, ¿no? La idea de espectacularización circense relacionada como con distintos perfiles, ¿ok? Pero lo que sí que tenemos, y no hay discusión, es el algoritmo. Y el paralelismo que yo he encontrado en relación a estos fake shows y a cómo se traslada a la actualidad es el shock content. ¿Qué quiero decir con esto? Pues pasen y vean, vengan a ver este reel en donde hay una chavala levantando muchísimo peso. O pasen y vean, vengan a ver este reel en donde hay una persona súper musculosa, ¿no? Hay, si os fijáis, esta idea de captar la atención, de generar una impresión y también de, como de ese shock, ¿no? Esa fascinación que en la actualidad se traslada o se traduce a dame like, genera ese contenido y genera una viralización, ¿no? Lo podemos encontrar en capturas que he puesto al inicio y también lo que os decía, ¿no? En deportes que idiosincráticamente es que la idea es esa, como por ejemplo el powerlifting, que yo practiqué durante 3 años, en donde esto no lo vas a poder cambiar porque el shock o la fascinación de ese deporte en concreto es justamente levantar peso. Entonces también quería como dejar una anotación a pie de página, que es que luego, aunque yo esté hablando en general de deportes de contacto, luego cada deporte también tiene su particularidad. Yo creo que valdría incluso una sesión de 3 horas hablar sobre cómo hay muchísimos ejercicios en Jiu-Jitsu que tienen que ver con imitar animales, ¿no? Entonces, en relación a la animalización, ahora me estoy yendo un poco, de repente cuando una persona negra hace Jiu-Jitsu y imita animales, a mí se me abre un mundo también, como, ¿no? Como antropológicamente es como algo muy fascinante. Entonces, claro, la dinámica de los deportes, y en concreto hablando del powerlifting, que lo decía ahora, es justamente este reclamo, la idea de ven a verme porque estoy levantando mucho peso y porque tengo una potencialidad, ¿no? Como una potencia literalmente física. Así pues, cuando yo pongo sobre la mesa estas distintas cosas, yo no lo estoy haciendo con la idea de abolir, con la idea de, oye, pues no nos fascinemos o no nos impactemos, sino con la idea de un poco de poner sobre la mesa qué se está dando estructuralmente. Cosa que también me ha costado mucho porque, como os decía, hay prácticas que hago, aunque critique, pero que creo que también es un buen espacio para ramificarlas con muchas más cosas, ¿no? Me he ido tan atrás porque creo que es interesante ver cómo hay una herencia y cómo estas prácticas se anuncian desde esta herencia, ¿no? Esto tiene mucho que ver con esto realmente, es que si os fijáis incluso en la forma en cómo está dibujado, todo es como tan parecido que es fuerte, ¿no? Esta herencia también la encontramos en cómo se ha pretendido retratar a las mujeres que eran demasiado fuertes, enfatizando su gracia y su belleza por encima de la masa corporal o la musculatura. Y no estoy hablando únicamente de mujeres como Elise o como Arleta o como otras, sino que también me pregunto, ¿cómo se ha retratado a las mujeres que de manera mainstream, porque se ha puesto de moda, han decidido hacer deporte, levantar pesas, ¿no? No todas somos mega profesionales o profesionales, también hay como una parte que es me apetece hacer deporte, ¿no? ¿Cómo se ha retratado esto? Bueno, pues para aquella época, siguiendo con este recorrido, se puso de moda pues hacer deporte, como también se ha puesto de moda en distintas épocas. Y al principio solo se usaban mancuernas de madera de 2 o 4 libras, muy poquito, supuestamente para evitar lesiones. Y normalmente estos ejercicios se hacían vestidas de calle, que ya veis como las vestiduras que llevan, porque no era hacer deporte, sino que era un mero entretenimiento, ¿no? Como nada serio, en plan, nada, pesa más la compra del súper que la pesa que estás levantando, ¿no? No es nada serio, no os preocupéis, no me voy a poner súper fuerte y a poner en peligro nada, ¿no? Esta es como la idea. Entonces siempre es como desde esta idea de mantengo siempre y me aferro a la feminidad porque sobre todo, se me tiene que seguir percibiendo como una mujer, ¿no? Esta es Joan Rhodes,
que, bueno, aparte también tiene como estas fotos ya en sí que se nota que están muy construidas y muy ficcionadas, pero que ayudan también mucho a ver qué es lo que se vendía, ¿no? Qué es lo que se promovía. Y vuelvo, y diréis, Heidi, pero ahora no entrenamos con ropa de calle, ¿no? Claramente tenemos el Oisho, distintas marcas y además son conjuntos fabulosos, entonces ahora no entrenamos con esa ropa. Bueno, eso es cierto, pero la base ideológica de nada serio de alguna forma pervive en la estructura simbólica de los gimnasios, del fitness comercial y del discurso médico sobre el cuerpo femenino. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todavía se escuchan frases como no levantes tanto peso que te vas a poner muy grande. O al revés, ¿no? No quiero levantar mucho peso, que es que yo musculo súper rápido. Yo tengo que decir una cosa, si yo musculase rápido, otro gallo cantaría, porque haría la mitad de deporte, que o sea, hay mucho gasto de energía invertido en esto, ¿no? O haz menos repeticiones con poco peso para tonificar, no para ganar masa, ¿no? Y además hay como, que yo entiendo también que es realmente una idea también de estar en contacto con conceptos. O sea, mucha gente, por ejemplo, habla de tonificar cuando realmente tonificar no existe. Que esto podemos como, cuando vayáis a que alguien os haga una asesoría y os diga, vamos a tonificar, red flag, huid de ahí. Tipo, esa persona no os está diciendo bien el discurso, cómo funciona, ¿no? O tener miedo a comer mucho porque no quiero hacer bulking, y entonces, o como que hay como muchas cosas que si os fijáis también vienen relacionadas con ese nada serio de entrenar con mancuernas de madera de pocos kilos, con la idea de mantenerse siempre pequeñita, mantenerse siempre como ocupando poco espacio y sin generar como toda esa potencia física. O incluso, si lo aterrizamos a los deportes de contacto, yo no quiero hacer boxeo, que no quiero que me peguen en la cara. O que ahora, o el wrestling femenino es muy aburrido, o el fútbol femenino es muy aburrido, ¿no? Como siempre desde esa categoría femenina es muy aburrida, o porque no se mueven, o porque son estéticas o estáticas, o porque no son suficientemente agresivas, dinámicas, lo que sea, ¿no? Siempre hay como una exigencia de más. Que os iba a decir que, claro, que os he dicho lo de no practicar boxeo porque me dan en la cara, pero es cierto que luego también es peligroso. A mí se me partió un diente, ¿no? Practicando. Entonces, tengo que decirlo también, no sea que luego alguien salga de la charla yendo a alguna clase, siempre con protección, con bucal, todo eso, ¿no? Pero entendéis la idea por la que voy, ¿no? En general, insisto en esta idea de que existía y existe una insistencia por estar cerca de los conceptos de delicadeza y de fragilidad, que esto es como súper importante. En paralelo a esto, lo que encontramos en la actualidad son las competiciones de culturismo para mujeres, las que se entienden como bikini, como fitness, bikini fitness, figure o physique, que en el culturismo son distintas categorías que, si os pongo esta foto seguro que os suena, que es como, bueno, pues esto mismo tiene distintas categorías. Digamos que la más pequeña es la de bikini fitness, luego está la otra que es la de physique y luego como según la musculatura, ¿no? Y si os fijáis en este tipo de concursos, que otra vez a mí me encantan, y ahora estoy haciendo como un esfuerzo de, ok, es que son problemáticos, ¿no? Hay una herencia y una reproducción de las mismas lógicas que estas sansonas enseñaban, ¿no? Igual que veíamos, ¿os acordáis que os he dicho? Fijaos cómo está representada la cinturita súper estrecha, ¿no? Como esa delicadeza en el cuerpo, aunque esté levantando una bala de cañón, ¿no? Entonces, yo veo mucho ese paralelismo. Entonces, se heredan distintas cosas, como por ejemplo que se permite y se celebra el músculo, pero solo si se mantiene dentro de ciertos límites visuales. Por supuesto, las atletas deben estar maquilladas, depiladas, bronceadas, con peinados estéticos y con poses que resalten no solamente su definición muscular, sino también su gracia y su elegancia. Y además, en estas categorías, que esto ya entra dentro de las lógicas de estos concursos, de estas competiciones, si hay un exceso de masa muscular, esto también es castigado, ¿no? Como que los jueces también, no, es algo como muy concreto de unos parámetros físicos que también se castiga si hay más masa o menos masa muscular, aunque el juego también sea jugar con esta masa, ¿no? Y como con esta fuerza. Vale. Seguimos.
Con el siglo XX, con el auge de la prensa deportiva, pues esta idea de las fotografías deportivas, ¿no?, toma como otras formas. Estas fotos que estamos viendo es de los primeros Juegos Olímpicos y en ellas observamos cómo las atletas, aun estando en los Juegos Olímpicos, pues compiten con ropa voluminosa, que es poco pesada, o que yo la intuyo poco pesada, y que tiene pinta de ser poco funcional. Me estás jugando al golf con esta ropa, ¿no? Estás saltando con esta ropa, ¿no? Además de eso, si os fijáis, por ejemplo, en esta foto de boxeo, yo intuyo un contenido que está cerca de la teatralización y que yo no veo ahí la agresividad. Si os acordáis de las fotos que hemos visto antes de Delila, son otra cosa, ¿no? Y también están practicando boxeo. Entonces hay como un tema como de esa teatralidad que se intuye mucho, ¿no? Como en cómo se han capturado estas fotografías y, por tanto, ¿qué se traduce de lo que podemos hacer cuando practicamos boxeo, ¿no? No vemos como algo dinámico, y lo que te da es que cuando practicas boxeo tampoco hay como esa idea dinámica. Y por supuesto, o sea, en las tres imágenes que os he puesto, lo que vemos es que se representa exclusivamente a mujeres blancas de clase alta. Y es que esto claramente no es casual. La entrada de las mujeres en los Juegos Olímpicos se hizo bajo unas condiciones súper elitistas, con exclusión racial, económica y, por supuesto, de género, ¿no? Entonces también estamos viendo aquí como algo muy concreto. De hecho, Pierre de Coubertin, que yo no sé si lo pronuncio bien, pero es un señor francés, fundador y figura central en el relanzamiento de los Juegos Olímpicos modernos, dijo: una olimpiada con mujeres sería impracticable, ininteresante, antiestética e incorrecta. Y en la página oficial de los Juegos Olímpicos podéis encontrar un artículo que han hecho, que también como para defender su casa, que es como de, bueno, sí que dijo eso, pero vamos a ver por qué dijo eso, como diciendo, bueno, hay que analizarlo, ¿no? Como intentando también como excusarlo un poco, ¿no? Impracticable porque se asumía que nuestros cuerpos no están hechos para competir, y yo me pregunto entonces para qué están hechos nuestros cuerpos, ¿no? ¿En qué sí que podemos hacer, ¿no? Ininteresante porque ¿quién va a ver este tipo de espectáculo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿en qué escenarios entonces sí que es interesante vernos, ¿no? ¿En qué escenarios sí somos interesantes? Antiestético porque una mujer sudada, golpeando, ganando, no cal que diga nada más. Y, por supuesto, incorrecto porque hay como toda una desobediencia, ¿no? A la hora de realizar este tipo de deportes, de ponerte de ciertas maneras o de vestir de cierta forma mientras practicas cierto deporte. Y en los deportes de contacto, además de toda esta incorrección, se le suma que tenemos conceptos que dan mucho miedo, como la violencia, la agresividad, el dolor, la sangre, alfecha, como todo, ¿no? Entonces, y también como otras ideas como la fuerza, la valentía, la habilidad, ¿no? Y en los deportes de contacto, para mí, todo esto como que coge otro tono. Sin desmerecer, por supuesto, a las compañeras que puedan jugar a baloncesto, a básquet y tal, pero ojo, cuando te pegan en la cara, ¿no? Hay un tono ahí que se le suma una capa, ¿no? Entonces, a medida que esto va calando, encontramos que hay dos grandes ideas. Tenemos a la mujer empoderada y a la aberración, que es lo que os contaba antes, la idealización y esta burla. Y claramente esto es un binomio muy extremo que yo estoy usando porque ahora me es fácil. Luego, yo también defiendo mucho que hay una gradación en todas estas cosas y que si habláramos de sujetos particulares, no todo es así también, ¿no? Y que hablamos también como de fotos muy concretas, y creo que esto es algo a tener en cuenta. Pero sí que creo que queda muy claro y que queda como muy patente, ¿no? O Superwoman o que me viene a la mente como la típica imagen de una mujer que parece un lobo que está así, como, bueno, como todas estas caricaturas, que no he podido encontrar, pero que ya os enseñaré. Si continuamos con estas ideas de deportes de contacto, es interesante traer una cita. Cuando estaba leyendo para poder organizar la charla, me encontré con esta publicación que se llama, que me abrió un mundo, que es masculinidad femenina, o la masculinidad como en la feminidad, ¿no? De alguna forma,
que esto también es una capa que es que, bueno, ¿no? Como lo que os decía, se entiende que feminidad para mujeres, masculinidad para hombres, pero ¿qué pasa con la feminidad masculina, ¿no? Como qué pasa con la masculinidad femenina, ¿no? Que cuando un cajón se mete dentro del otro. Y entonces Jack, ella decía algo muy interesante y decía que cuando se construyen, me estoy liando, pero hablaba de un texto de la Cosmopolitan, de la revista. A ver, Y decía que en esta revista había un texto que hablaba sobre los aspectos positivos del boxeo femenino y que criticaba también el rechazo que muchos expresan pues, al ver pelear a distintas mujeres y tal, ¿no? Y cómo se ponía, y cómo siempre estaba en el centro esa puesta en peligro de la feminidad. Y en uno de esos textos dice, una de ellas, Madeline Davis, una chica blanca de solo 15 años, espera su primer combate. Mientras ella espera, el periodista habla con su padre. El padre dice, nunca ha sido una niña de peluches. Y añade, pero es dulce al hablar y se preocupa por los demás. Mientras no se vuelva demasiado agresiva, el boxeo no me preocupa. ¿Qué nos dice esto sobre la feminidad? ¿Puedes mantener tu feminidad mientras peleas? Lanzo preguntas. ¿Maquillarse mientras hacemos deporte? ¿Sí o no? ¿Tener una espalda de 4x4 y luego ponerse vestidos súper apretados? ¿Sí o no? Ser súper coqueta, literalmente el meme del gato con el lazo. Pero después ir 3 días a la semana a intentar romperle el cuello a alguien, ¿sí o no? Bueno, estamos de acuerdo en que sí, ¿no? Como que no hay ninguna duda. En realidad no hay ninguna contradicción, pero se ha creado, ¿no? Como la sensación o la ficción de que hay una contradicción, ¿no? Hay como una estructura cultural que crea como esta confusión de ¿cómo? En plan de, bueno, si boxeas es que eres dura y si te maquillas es que eres suave, pero si hacen las dos cosas me confundes, ¿no? Como de no, las dos cosas no. Y se genera como esa sensación de una cosa o la otra, ¿no? Esto es porque hay como un falso problema de coherencia entre género e identidad. Es decir, la expectativa de que todas nuestras prácticas, gustos y gestos deben ir hacia la misma dirección, como si fuéramos, que no sé cómo decirlo, como algo recto en lugar de algo horizontal, como con distintas partes. O, por ejemplo, se entiende mejor si hablamos sobre la cultura del gimnasio y sobre los gym bros. Parte de esto viene dado de que se entiende que ir al gimnasio es una identidad en sí misma. Y luego, ¿no? Ponía el vídeo al inicio, luego se sorprenden cuando a alguien le gusta Harry Potter, cuando alguien luego del gimnasio va a leer o cuando tiene como otras habilidades que no tocan, ¿no? Porque luego también hay cosas que sí que tocan, que no tocan con todas estas características y hábitos, ¿no? De ir al gimnasio. Entonces, dentro del mismo deporte, pues encontramos a atletas mismas, ¿no? Que intentan generar como distintas prácticas que intentan generar este equilibrio de, bueno, hago deporte, pero también me maquillo y voy haciendo otras cosas y está bien, puedo hacerlo todo. Pero también es cierto que para otras atletas es muy complicado mantenerse dentro de esta percepción y que reciben críticas mucho más duras o directamente sanciones. Y en concreto de lo que hablo es de las mujeres negras, las mujeres deportistas abiertamente lesbianas, que esto también es muy castigado, y de las atletas con expresiones de género masculinas, ¿no? Aquí tenemos a Caster Sanmella, a Beatriz Masilingui y a Francis Niyonsaba, ¿vale? Entonces, la transmisoginia. La transmisoginia es una forma específica de violencia hacia las mujeres trans que resulta de la combinación entre la transfobia y la misoginia, ¿no? Y de ahí sale la transmisoginia. Es decir, no solamente es odio hacia las personas trans, sino que es un desprecio que particularmente va dirigido hacia las mujeres trans, porque rompen con la expectativa de cómo debe ser un cuerpo femenino. Y cuando es en el ámbito del deporte, pues de repente como que esto se vuelve como mucho más radical, ¿no? Tenemos el caso de Caster Semenya, que es como el caso más paradigmático, que se ve obligada a someterse
además como en distintas ocasiones, no solamente una vez, a exámenes de verificación de sexo y forzada a tomar medicamentos para reducir sus niveles de testosterona, igual que estas otras dos atletas de aquí, ¿no? Y además todas ellas son atletas africanas, que supuestamente quedan excluidas por tener una ventaja biológica. Que luego podríamos hablar de que es supuestamente una ventaja biológica, porque me viene a la mente cierto nadador con una espalda de 3 kilómetros que es biológicamente así, a la que nadie le dice nada, ¿no? Entonces, ¿qué es una ventaja biológica también, ¿no? Entonces, es aquí, o para mí aquí es el punto en donde antes os decía, vale, tenemos la idealización y en este lado es donde tenemos a todo el monto de lo que se considera la aberración, ¿no? Como de, ok, yo creo que la transmisoginia toca mucho con esta parte porque hay que proteger a los deportes femeninos porque van a desaparecer, ¿no? Porque somos pocas. Calma todo el mundo, ¿no? Un momento. Estas políticas de exclusión están justificadas justamente como por esta idea de protección, pero en realidad lo que hacen es, generar una mirada súper estrecha, una mirada súper racista, una mirada súper transfóbica y capacitista sobre lo que se considera que una mujer puede hacer en el deporte. Y además, ¿no? Como que señala y genera un clima de sospecha constante, un control biomédico y pruebas invasivas, ¿no? Que literal son mujeres cis que están siendo prohibidas de los deportes por supuestamente no encajar en cánones que intentan proteger a las mujeres cis. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿No? Yo aquí entro como en un bucle es un tema que me gusta mucho y que creo que es importante también empezar a hablar de las categorías en el deporte, porque no solamente sucede eso. En mi deporte, en la lucha olímpica, qué injusto es que menores tengan que bajar de categoría, ¿no? Sometiéndose como a bajadas de peso con 15, con 13, con 10 años, poniendo en peligro o generando también como dismorfias corporales, ¿no? ¿Por qué tienes que bajar de peso, ¿no? Entonces hay como todo un tema de las categorías y o de trampas en las categorías. No me he quedado yo días sin beber para bajar a 60 kilos, ¿no? Como que también es importante poner sobre la mesa. Creo que en sí todo el tema de las categorías debería como revisarse, ¿no? Con distintas federaciones, en distintos deportes, distintas asociaciones. Pero creo que si no, nos vamos como a entretener. ¿Cuánto llevo? ¡Ay, fantástico! Algo que sí quiero comentar y por donde sí quiero continuar es desde la idea de la fotografía como prueba visual. ¿Qué quiero decir? ¿Os acordáis de Imán Khelif? Imán Khelif participó en los Juegos Olímpicos últimos y se montó la de Dios porque luchó contra una italiana, Angela Cartinini, lo voy a decir mal, Cartinini creo que era, y pues le metió una tunda porque Imán es buenísima y la otra se puso a llorar y le dijeron, no, Imán es un hombre, bla, 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 no sé qué, ¿no? Lo que pasa es que Imán es buenísima, tiene muchísima fuerza y es genial, y es maravillosa. Y la otra, antes de ir a los Juegos Olímpicos, debería entrenar más, ¿no? Y quizá, como así de fácil se hubiera solucionado. Pero en lugar de eso, abrieron todo un tema de juicios y moralidades en donde la acusaban de ser un hombre y todo lo que os comentaba antes, ¿no? Antes de que le hicieran ninguna prueba, que ya eso para mí es innecesario, pero antes de todo eso, la prueba desde la cual es que está muy fuerte, eran las fotografías que le habían tomado. O sea, lo que circulaba por internet, explico esto, lo que circulaba en las historias de la gente como de forma escandalizada era, mira qué fuerte aparece en esta foto, seguro que es muy fuerte. ¿Qué quiero decir? La prueba visual es, tú apareces fuerte en una foto, seguramente eres fuerte. Pues yo no sé qué potencia de puñetazo tiene Imán Khelif. Yo no sé si es ágil o no, o si después es... Yo aparezco muy fuerte y luego soy muy torpe. Pero la fotografía actúa de esta manera, ¿no? Entonces, para bien y para mal, si a mí ahora me pusieran unas luces aquí abajo así, que me resaltaran así, yo estaría dando la charla y parece, ¿no? Como que tendría el doble de hombro, ¿no? Entonces, para bien y para mal, la fotografía actúa como una prueba visual de cuánta potencia puedes tener, ¿no? Desde la idea de musculosa o no. Por internet bailan muchos TikToks de, pues mira, con las luces del gimnasio, sin las luces del gimnasio, ¿no? Y con unas es, qué bien me veo, y la otra es, tengo que seguir entrenando. Entonces, siempre hay como esta idea de la prueba visual
que incluso mucho antes de que nadie dictara un juicio, la fotografía ya lo estaba dictando, ¿no? Y diréis, pero es que Heidi es una fotografía de los Juegos Olímpicos. O sea, claramente está tomada con una muy buena cámara, está tomada con un profesional o una profesional que debe saber muchísimo y no sirve, ¿no? ¿Cómo que es una prueba visual? Bueno, yo estoy segura que hay otras pruebas visuales más cotidianas que todas podemos como entender. Como por ejemplo los cambios de antes y después típicos que te venden, que además esto me da, voy a decirlo así, me da mucho repelús, como este juego que se hace, ¿no? Como con la mente. Otra prueba visual sería grabarse para saber si hacemos bien un ejercicio o no. Luego también la idea de me grabo, pero para enseñar que he ido al gimnasio, ¿no? Como la idea de cómo la disciplina, el rendimiento y el valor que tengo queda pues, como ahí, mostrado a través de si he hecho cierta práctica o no, ¿no? Y cómo además esto constituye una base para la identidad en sí misma. Mira qué deportista soy, ¿no? Que estoy en el gimnasio. Y luego también pues, las capturas que compartimos de MyFitnessPal, de Strava, ¿no? Que por una parte es una prueba de he hecho este recorrido, mira cuánto me he esforzado, mira cómo me levanto por la mañana que he hecho en Strava, que además yo que sé, lo que sea, y además sirve como para compartirlo, ¿no? Y son distintas pruebas visuales que no hace falta que sean fotos mega pro, pero que también enseñan cómo toda esta fotografía, ¿no? Cómo todo esto también está construyendo qué relación tenemos con el deporte. Y por tanto, cómo juzgamos nuestro cuerpo, cómo juzgamos los otros cuerpos en relación a cómo se están viendo, ¿no? Entonces, pensemos, ¿entrenamos para sentirnos bien o para vernos bien? ¿No? ¿Entrenamos desde la idea estética o entrenamos desde la idea de aprender cosas nuevas? Cuando yo aprendí que daba igual cómo se viera mi cuerpo, sino más bien qué mi cuerpo podía hacer, sin entrar, por supuesto, porque esto luego es ¿no? en qué relaciones tenemos con la comida, qué relaciones tenemos con nuestros padres, qué relación tenemos con nuestro entorno. Eso también es un mundo, ¿no? Pero pregunto otra vez, ¿entrenamos para vernos bien o para sentirnos bien, ¿no? Se hizo muy viral también en la época de los Juegos Olímpicos, post-Juegos Olímpicos, distintos vídeos que hablaban sobre el cuerpo de estas profesionales que estaban en los Juegos Olímpicos. Y la gente estaba muy sorprendida porque ¿cómo puede ser que puedas hacer tantas cosas teniendo cuerpos tan distintos, ¿no? ¿Y cómo puede ser que me vea reconocida? Quizá no son las mejores capturas, en el vídeo se veían mejor, pero ¿cómo puede ser que mi cuerpo cotidiano, normal, sea tan parecido a una chavala que está en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y a mí esto pues, me pareció muy mágico, porque a veces hay como una tendencia a poner en el centro a las fitness influencers, que yo creo que también juegan un poco con el engaño y con cómo se percibe todo en las redes y tal. Os lanzo más cosas. Vernos bien según qué cánones, según qué cuerpos de referencia, según qué ideas de éxito. ¿Qué cuerpos son aplaudidos cuando levantan peso, cuando hacen una llave que está limpia, o qué cuerpos son leídos como demasiado, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasaría si nos olvidáramos de todo esto cuando entrenamos, cuando competimos o cuando estamos mirando a otras personas, ¿no? ¿Qué pasaría si cada vez que nos miramos en el espejo del gimnasio, en el espejo de casa, en lugar de estar viendo, que a mí esto también me sirvió mucho, en lugar de estar viendo solamente nuestro cuerpo, también nos damos cuenta que estamos insertos en todo este archivo, en toda esta historia y además muchas veces y para muchas en toda una historia de exclusión también, ¿no? Repito, no se trata de romper con todo esto, sino de saber que está ahí, ¿no? Y también de sostener, o yo creo que entender esto también ayuda a estar en otras formas de hacer deporte. Bueno, y con esto más o menos es un poquito la perfilada de lo que quería explicaros. He ido súper bien de tiempo y estoy muy orgullosa. Yo sobre todo estoy muy interesada en saber cómo os ha resonado esto, si había cosas que quizá no habíais hecho el encaje o si os han sorprendido. Creo que también hay muchas cosas que tocan con la misma práctica que alguna de vosotras, de vosotros puede hacer.
Y sobre todo me interesa muchísimo como ver qué tipo de relación tenéis con el deporte, ¿no? Y quizá como ponerlo en común para intentar desgranarla y ver cómo encontrar otras formas o simplemente mantener la misma que se tiene, ¿no? Mabel. Bueno, Heidi, es que me ha encantado. Yo creo que ha sido mi presentación favorita. Tienes, bueno, toda esta idea de romper el binarismo ya a mí me parece súper bien, pero me ha encantado, como soy historiadora, la parte de toda esta genealogía de archivos, que me parecería interesantísimo meterse a lo mejor en archivos españoles sobre las primeras mujeres que como que rompen, que empiezan a participar en juegos o en deportes, porque además yo trabajé en Cuba, en el archivo fotográfico de Cuba, y todo este comienzo del siglo XX, cómo empieza, o sea, cómo se empieza a asociar la mujer en el deporte con, por supuesto, un esquema de raza, de mujer blanca, y con toda la idea del comienzo también del feminismo, del movimiento sufragista, de la mujer a verse cómoda y a sentirse cómoda en el espacio público, y a través también de equipos de básquet, de tenis, de tal, femenino. Cuando realmente ya la mujer afrocubana hacía mucho tiempo que había ganado el espacio público, por así decirlo, con toda la estigmatización, por supuesto, que eso representaba, pero que era como estaban las mujeres blancas haciendo una cosa que ya hace tiempo se había ganado por parte de la mujer negra, pero sí que era mucho más mediatizado, mucho salía en ilustraciones, se fotografiaba, salía como en el archivo, ¿no? Y entonces ir al archivo en esa parte me parecería súper bueno. Muchas gracias. Eso sería súper interesante, me lo apunto. Y de hecho iba a añadir que con el tema de las sufragistas, movimientos feministas, en Francia el jiu-jitsu se puso muy de moda porque justamente quienes empezaron como a practicarlo eran sufragistas que querían defenderse y practicar como autodefensa. Entonces el jiu-jitsu en sí, como que en parte una gran base que tiene es esa misma, ¿no? Bueno, Heidi, me ha encantado. Y como conversaciones que hemos tenido ya en otras ocasiones de, ¿no? Cuando era adolescente me llamaban marimacho, todas estas cosas, me estaba planteando con el tema de los comentarios y un poco también cómo te has sentido tú a la hora de empezar la práctica deportiva con el tema de redes, porque pensaba mucho en los comentarios que hoy en día hay como mucho, ¿no? Juez, jueza, que te dice, ¿no? Luces esto, luces lo otro. A mí en mi caso era en el patio, que al final también era un poco más o menos lo mismo. Y si crees que con temas redes sociales se puede conseguir como romper un poco ese, ¿no? espacio de juicio y crear redes en las que te sientas un poco más segura o tengas al menos más referentes y te inspires más, ¿no? Cosa que antes nos costaba mucho más. Yo soy muy optimista, ya me conocéis. En las redes, pues sí, siempre hay como los trolls, ¿no? Y sobre todo, mientras más viral es el vídeo, más posibilidades hay de encontrar comentarios peyorativos. Pero luego también estamos la gente que tenemos 2 seguidores, y una es mi madre, que también subimos vídeos. Y para mí es como, a mí me gusta mucho compartir en redes y también me pone muy feliz cuando alguien empieza en el gimnasio y también comparte y como la idea de enseñar el proceso de empezar un deporte y de sentirse nueva en algo, para mí es algo que al principio no lo atesoraba porque me acuerdo cuando iba al gimnasio y me ponía muy nerviosa porque me pensaba que todo el mundo me miraba y tal, y la idea de sentirse principiantes puede a veces ser un poco intensa, pero también yo creo que mientras más experiencia llevas y más deportes te metes, más aprecias la idea de sentirse principiante justamente, ¿no? Y creo que las redes son un buen terreno para generar un archivo personal mismo, de tengo mi perfil y lo uso un poco como archivo de one day, como, ¿no? como este reto que hay ahora, como de ver los inicios, y creo que también ayuda, o me gustaría entender que ayudan como a inspirar a otras a
subir, si tú me ves a mí yendo al gimnasio, pues quizás era más fácil que, hey Heidi, pues vamos un día juntas, o no sabía que existía este deporte. Yo, por ejemplo, la lucha la descubrí por Instagram. Dije, que existe la lucha. Y entonces dije, bueno, me recuerda a la danza contemporánea, voy a hacerla, ¿no? Pero lo hice como por toparme con vídeos. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con utilizar un poco las redes como archivo personal, más allá claramente de que luego meta todo eso, ¿no? Pero desde esta parte lo animo a hacerlo. Y sobre todo cuando el vídeo no se hace viral, normalmente yo creo que hay mucho apoyo, ¿no? Como de entre amigas y amigas de internet también. Yo solo quería agregar una cosa bueno, que me provocó tu charla, y era pensar que, claro, cuando estamos hablando del deporte como el ámbito donde se exacerba la competición, el espectáculo, ¿no? Que es un poco lo que intenta la exposición, ¿no? Hablar, que lo que tú nos traes aquí nos estás complejizando el debate que podemos tener, ¿no? La gente en relación al deporte como desde fuera, ¿no? O sea, como que nos estás diciendo, yo estoy en otras batallas y en otras luchas, ¿no? Y yo reivindico, por ejemplo, un cuerpo negro femenino que voy a competir, ¿no? Porque me es negado, o porque, bueno, se me ve, o tengo otras arenas en las cuales se me ubica, ¿no? Donde tengo esta competición, ¿no? Y entonces me parece como interesante o sea, que hay como que, no de esta forma lineal, ¿no? de analizar ahora el deporte, ¿no? De un punto de vista moralista incluso, un punto de vista, vamos a salir de ahí, sino vamos a entrar, pero dependiendo de qué prisma, ¿no? Y además, por supuesto, el espectáculo no es el mismo para todas y la idea de espectacularización no es la misma para todos los cuerpos ni se soporta de la misma manera. Me viene a la mente, por ejemplo, las cholitas luchadoras, que son increíbles, ¿no? Y qué lástima que ahora también se estén haciendo tantos proyectos que empiezan como a exotizar, ¿no? Como todo esto, cuando históricamente ha sido un ámbito de reivindicación de toda una identidad, ¿no? O en el mismo wrestling, bueno, estamos hablando del wrestling greco-romano, pero luego también tenemos el otro wrestling en donde el espectáculo es en sí lo que junta, ¿no? Y es la junta de cómo se da la lucha. O la UFC, en las MMAs, en donde antes de cada lucha, a mí me encanta porque se genera todo un cuento de este ha mirado a este y en el careo le han dicho esto y tal, y tú vas a ver la pelea y ya tienes como ahí como un teleprompter de y le dijo esto y luego tal y reaccionó así y tienes como todo ese añadido, ¿no? Entonces, en la espectacularización también hay una generación de una ficción o de un cuento que también está ahí, ¿no? Y que también actúa como sobre qué están haciendo esos cuerpos, incluso más allá de sus competencias, ¿no? Que también es interesante. Oye, muchísimas gracias, me he emocionado tanto escucharte, como que hace muchos años que nos conocemos y conozco tu fotografía, y escucharte ahora ha sido todo un viaje por tu manera de contarlo y por tu estilo y todo, y además porque con la sesión de hoy y por todo lo que hemos estado hablando estos días, estoy reivindicando mucho, hemos visto como, por ejemplo, cuando subimos en la exposición, está esta instalación que narra con una voz de locutor qué cuerpo va pasando, ¿no? Y hemos ido hablando así distintas personas, que es incómodo, porque es incómodo. ¿Quién puede pasar por una escalera para que le comenten cómo camina, si es hombre, si es mujer y tal, ¿no? Y entonces en estos días ha ocurrido, por lo menos para mí, lo guay que es que los lugares excluyentes de hacer deporte, cómo se ha montado el deporte como un lugar excluyente, pues mucha gente lo desafía, ¿no? Y hacemos otra cosa con eso. Estoy diciendo muchas cosas, pero lo que te quería preguntar es que me gustaría que nos cuentes así rapidito qué es lo que haces, cuáles son tus prácticas. Sí, tus prácticas, porque O sea, así para chismear un poco qué es lo que haces tú, cuál es tu rutina. Te paso rutina de hombro. Bueno, en realidad, como que me voy un momento atrás porque así tiene más sentido. Yo tenía un TCA muy grande, una bulimia feroz desde que era muy pequeña, y entonces eso me provocaba que tuviera una relación con el deporte pues en pro de mi alimentación, ¿no? Y también como castigo muchas veces. Y me pasé así pues muchos años. Entonces,
que creo que también es una experiencia que tienen muchas personas. Entonces, soy un poco cabezota, yo ya intuía que algo tampoco iba bien y también es muy incómodo y llega un momento en que, bueno, otro día podemos hablar qué es un trastorno de la alimentación también, que yo creo que ahí hay un mundo y están muy mal entendidos también. El caso es que eso me llevó pues, a empezar en el gimnasio tonteando un poquito y eso fue en pandemia más o menos, para tener como un diario de alimentación, iba haciendo tabatas en casa y me ponía como vídeos de la Patri Jordan y de distintas cosas, como también muchas. Pero claro, una es de excesos y yo no me puedo quedar únicamente en casa porque además no tenía espacio en casa. Entonces ahí decidí cómo empezar el gimnasio porque además me acordé que tenía un exnovio que le gustaba el deporte y dije, pues voy a hacer ver que entendí lo que me explicó, ¿no? En su día. Y me presenté en el gimnasio y bueno, empecé como a hacer deporte y tal. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes un trastorno de la alimentación y haces deporte, llegas a un punto en donde es un punto bastante bajo. Porque aunque estás aparentemente sana porque haces deporte y desde fuera se ve cierta disciplina, pues no todo es tanto como brilla, ¿no? Pero bueno, tuve un poco también la suerte de, no quiero decir curar porque no es curar, pero ir como sanando esa parte porque descubrí el deporte de fuerza. Es decir, básicamente hice match en Tinder con mi entrenador de powerlifting, ya te cuento todo el chisme, me enseñó qué era el powerlifting, dije, ¡ah! Levantar peso, levantar mucho peso además, y como soy de excesos, dije, pues voy a empezar a practicarlo. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que para levantar mucho peso tú tienes que comer, tienes que beber, y además muchas veces tienes que comer en medio del entreno. O sea, beberte un zumito porque se te agota la batería literalmente, ¿no? Entonces, eso me llevó a que yo pusiera por encima tener fuerza a comer más o menos. De repente ya me daba igual comer o no comer o qué comía y de hecho era como, qué bien carbohidratos, no hay que tenerles miedo, o qué bien proteína, porque yo lo que quería era levantar peso, porque mi deporte consistía en eso. Es cierto que de alguna forma se convirtió en algo identitario. Pero también es cierto que una cosa tiene que sustituir a la otra, ¿no? Y que además eso es algo que con la calma se da con el tiempo también, vas descubriendo otras cosas. Y luego ya de eso, un día, en realidad fue así, decidí ir a probar una clase de boxeo, me gustó mucho, pero no lo suficiente, y mientras estaba así despistada en clase, giré así, dije, hay gente en el suelo, y dije, literal, Angeli fue así, parece un flying low. Un flying low es una técnica de danza contemporánea que aprendí cuando era pequeña, como en un casal de joves, y dije, están haciendo flying low. No estaban haciendo flying low, estaban haciendo jiu-jitsu, grappling en concreto, y dije, bueno, pues quizá la clase de prueba debería haber sido de grappling. Eso me hizo que me metiera ahí estuve casi 2 años, y luego como el wrestling, que es el deporte que practico ahora, está muy cercano, es muy parecido, pues empecé a practicar wrestling, ya he competido en distintos campeonatos nacionales, quedando primero, en el primero quedé segunda y en este he quedado cuarta, y es algo que tengo ahí que se van a enterar el año que viene, vamos. Y también, y entonces básicamente ahora hago gimnasio normal, hago lucha olímpica y hace 2 semanas empecé pole dance, pues también como lo mismo que me pasó con el boxeo, de súper random y ya está. Y pronto Cali, ¿no? Y pronto Cali, porque he visto que el palo parece una navaja y he dicho, perdón, pero a mí eso me encanta. He dicho, ¿un arma? Yo quiero armas. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay nada más que comentar, muchísimas gracias, Heidi, por Gracias. este momento. Y nada, lo dejamos aquí. Nos vamos todas a las manilas que quieran.